Permanezcan, pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Gracias y paz, hermanos. Bendiciones de lo alto a cada uno de ustedes. Espero pues que el Padre Celestial nos ayude y nos aliente también en el audio. Entremos en los temas o subtemas más bien que este tema de los ángeles nos hace traer a colación. Uno de ellos es el de Génesis capítulo 6. ¿Quiénes son los hijos de Dios en Génesis capítulo 6? La interpretación de Génesis capítulo 6, verso del 1 al 4, es controversial, podría decirse. El debate se centra, hermanos, en la frase hijos de Dios. ¿Quiénes son estos? La pregunta crucial es si la frase se refiere a seres espirituales o seres humanos. La porción de las Escrituras dice así. Génesis capítulo 6, verso del 1 al 4, dice: Cuando los hombres comenzaron a aumentar en la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres y escogieron mujeres de entre las que les agradaban. Pero Yahweh dijo: mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo 120 años. Fue entonces, verso 4, y también más tarde, cuando aparecieron los gigantes o nefilín, como usted le quiera decir. Escuche bien este pasaje, que este pasaje es clave, el pasaje 4. Fue entonces y también más tarde, o sea, después, entonces y después, cuando aparecieron los nefilín en la tierra, cuando los hijos de Dios cohabitaron con las hijas de los hombres, quienes le dieron descendencia. Ellos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. La opción 1 es que esos hijos de Dios son hijos de Set. Y este punto de vista, entiende a los hijos de Dios como los descendientes de Set. Lo que se postula es que los descendientes piadosos de Set fueron atraídos por la belleza de las mujeres descendientes de Caín, casándose así con ellas y prácticamente rechazando a Dios, se podría decir, cometiendo una maldad mayor. Es decir, las mujeres setitas eran feas. Eso es lo que implícitamente no lo dice, pero uno cuando analiza puede llegar a entender, porque dice que las hijas del hombre eran hermosas, o sea que las setitas eran feas. Las mujeres piadosas en ese tiempo debe ser que eran feas, porque ellos se enamoraron solamente de las hijas de los hombres, o sea, de los cainitas, o que en realidad los setitas no eran tan piadosos como ellos interpretan. La evidencia más fuerte para esta posición se encuentra en Génesis capítulo 4 y 5, que describe dos líneas de descendencia de Adán, a través de Caín y la otra a través de Set. En el antiguo pacto, el pueblo del pacto de Yahweh a veces es referido como hijo de Dios. Esto usted lo puede ver en Deuteronomio capítulo 14, verso 1 y Jeremías capítulo 3, verso 19. La frase precisa, hijo de Dios, nunca se usa en las escrituras como referencia de Caín o de Set. Este es un punto muy importante. El punto de vista setita trae a colación que el Todopoderoso más tarde prohibió a Israel, esta es una de sus cartas, prohibió a Israel casarse con las mujeres cananeas. Ojo, cananeas. No dice las cainitas. ¿Ok? Eso usted lo puede leer en Éxodo capítulo 34, verso 16. Y también en Deuteronomio capítulo 7, verso 3. Voy a leerles Deuteronomio capítulo 7, verso 3. Dice: no harás alianza matrimonial con ellas. O sea, hablando de las mujeres de Canaán, de lo que se puede entender por el contexto. No les des tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijas para tus hijos. Wow.
El Padre Celestial es claro en cuanto a este asunto. Lo que pasa con esta posición es que ignoran que la frase hijo de Dios se usa claramente en otras porciones de la Escritura para las huestes angelicales en la corte celestial de Yahweh. La opción 2 es que los hijos de Dios son los ángeles caídos o los mensajeros, como usted le quiera decir, que pecaron. La interpretación más antigua y probablemente la más asumida es que los hijos de Dios son, en este contexto de Génesis capítulo 6, los ángeles que pecaron o mensajeros, como usted le quiera decir, en referencia a los caídos, que Nefal, que de ese término viene la palabra Nefilim, significa en hebreo caído. Esta interpretación de que los hijos de Dios refiere a los ángeles que pecaron o ángeles caídos es más favorecida en el judaísmo ortodoxo antiguo y en la congregación o iglesia primitiva, y tiene más base escritural. Por ejemplo, 1 Pedro capítulo 3 versos 19 al 20, no sé si alguien me lo puede leer, hermanos, y otros que me lean 2 Pedro capítulo 2 verso 4. 1 Pedro 19 al 20. Sí. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aleluya. Ahora, ¿quiénes son esos espíritus? El mismo apóstol Pedro lo dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso 4. No sé si alguien me lo lee. ¿Me confirmas la cita? 2 de Pedro 2.4. 2.4, sí. 2 de Pedro 2.4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aleluya. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿quiénes son esos espíritus de los cuales hablaba 1 de Pedro capítulo 3 versos 19 y 20? Bueno, el apóstol Pedro es claro en cuanto al pasaje que acaba de leer la hermana. Porque si Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros que pecaron o a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al Tártaros, esa traducción en la Reina Valera no es correcta, porque en realidad en el original ahí está la palabra Tártaros. ¿Qué es el Tártaro? Prisiones de oscuridad muy profundas. Entonces ahí dice: arrojado al Tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. La escritura es clara. La frase hijo de Dios se usa claramente en otras partes para las huestes angélicas en la corte celestial, dentro de la corte celestial. Por ejemplo, pasajes que ya le mencioné en el estudio anterior, en Job capítulo 1 verso 6, Job capítulo 2 verso 1. Le voy a leer el de Job capítulo 2 verso 1. Dice: un día los hijos de Dios se presentaron delante de Yahweh, y el adversario vino junto con ellos para presentarse delante de Yahweh. Las escrituras refieren esta frase hijo de Dios a los ángeles, a esos seres espirituales creados por el Padre Celestial. Además, hermanos, el narrador de Génesis capítulo 6, o el que fue inspirado para escribirlo, parece contrastar hombre e hijas del hombre con los hijos de Dios, claramente en los dos primeros pasajes de Génesis capítulo 6. Ahora, ¿cuál es la otra? Ya les hablé, les resumí en el estudio anterior de una de las antítesis en cuanto a esta interpretación, que es Mateo capítulo 22 verso 30, que habla de que, parafraseando, o alguien me lo quiere leer, Mateo capítulo 22 verso 30, habla como que en la resurrección, y hace una comparación de cómo vamos a ser nosotros. Dice: ni se casan ni son dados en matrimonio o en casamiento, sino que son, alguien que me lo lea para no parafrasearlo. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aleluya. Bueno, esto lo interpretan como que los ángeles no pueden cohabitar con las mujeres. Y punto. Y ahí dice en el cielo, no dice en la tierra. Y yo creo que no se han leído tampoco que hasta comen, y bastante, mi hermano.
Los ángeles comen bastante. Wow, ya habían comido con Abraham y después comieron con Lot. Léalo para que ustedes vean. Y bastante, porque un cabrito es grande, mi hermano. Y para dos, wow. Ellos comieron bastante. ¿Cuál de estas dos es la correcta o la que yo apoyo? Pues lo que dice la Escritura. Lo que acaba de leer la hermana. Primera de Pedro capítulo 3, verso del 18 al 22. Pedro se refiere a estos espíritus encarcelados porque desobedecieron en los días de Noé, dice la Escritura. En los días de Noé. Y después, en la segunda epístola, él revela quiénes son estos espíritus que pecaron. Y sabemos por las Escrituras, por Hebreos capítulo 1, creo que el verso 14, si mal no recuerdo, corríjame si me equivoco, por favor, que habla de que, o en ese contexto, de Hebreos capítulo 1, de que a sus ángeles llama espíritus. O sea, los ángeles son espíritus, son seres espirituales, hermanos. Ahora, en este contexto se refiere a los espíritus del mal, porque si estos ángeles, dice ahí, desobedecieron y abandonaron su propia morada, ya de salida están en pecado, mi hermano. Cayeron. Ahora, en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 10, se lo voy a leer. El contexto dice, porque si Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros, esto está traducido, esto no está transliterado, mensajeros en referencia a los ángeles, que pecaron, sino que habiéndolos arrojados al tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice el 6, y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, escuchen bien esto, porque el contexto es importante, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como escarmiento para los que habían de vivir impíamente, y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados. Wow, hermanos, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su vida justa por los hechos malvados de ellos. Wow, la Escritura es clara, hermanos. Ahora, le voy a leer Judas, verso del 4 en adelante, dice, para leerle el contexto, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único amo y maestro Yahushua el ungido. Usted le puede decir como usted le diga. Dice, ahora bien, quiero hacerles recordar, ya que todos lo han sabido, que Yahweh, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y dice el 6, también a los ángeles, aquí dice mensajero, pero le estoy diciendo ángeles para que ustedes comprendan lo que estoy diciendo, que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y dice, asimismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicio contra naturaleza, hermanos. Dice, asimismo como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicio contra naturaleza. Son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego. Saludos, hermanos, gracia y paz, bendiciones de lo alto. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avise cuando subo otros videos.